Y ahora sí. ¿Qué recuerdan de la última clase? Forma farmacéutica. Forma farmacéutica. Antes que eso, ¿qué terminamos de ver? ¿Con qué tema terminamos? Aparte de la forma farmacéutica, ¿qué más vimos? Vía de administración. Ya. ¿Cuáles vías de administración? ¿De cuáles hablamos principalmente? Las enterales y paraenterales. Las vías enterales, ¿cierto? Y las vías parenterales. Principalmente hablamos de las parenterales. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos vías? La vía parenteral es más elevada que la vía enteral, la vía disponibilidad. En la vía parenteral es mayor la biodisponibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es mayor? ¿Por qué es mayor la biodisponibilidad en la vía parenteral? ¿Qué pasa en la vía enteral? Hay un suceso muy importante que afecta la biodisponibilidad de los medicamentos. Siempre sufre el primer paso. El efecto de primer paso, ¿cierto? Esta es la principal diferencia. Ya. Con respecto a las vías parenterales, ¿cuáles fueron las que vimos en la clase anterior? La intraarterial, ¿Ya? la intravenosa, la Intravenosa. circular, la intramuscular y la intradérmica. Ok, ya. ¿Cuál de esas vías es la más utilizada? ¿Cuál de ellas era la más utilizada? ¿Cuál de todas esas vías? ¿Cuál de todas las vías parenterales es la más utilizada? Pienso que la endovenosa. La endovenosa es la más utilizada, exactamente. Ya. ¿De qué más hablamos? De las formas farmacéuticas. ¿Cuáles son las principales formas farmacéuticas en las cuales vienen presentados los medicamentos? Los comprimidos, Ya, los comprimidos, ¿cuál otra? cápsulas, jarabes, Cápsula, jarabe, inyectables, pomadas y cremas, ya, eh, aerosoles nasales, tabletas sublinguales, emulsiones. exacto. eh, Existen muchas formas de presentación. Ya hay unas que van a sufrir el efecto de primer paso, ¿cierto? Los comprimidos, las cápsulas, y las otras que van a tener un 100% de biodisponibilidad del medicamento, que van a ser los inyectables.
Ya. Entonces, hablamos de la farmacocinética, que incluye la liberación, absorción, distribución, metabolismo e eliminación, ¿cierto? Clasificamos a la forma farmacéutica en 3 grandes grupos: las formas sólidas, las formas farmacéuticas semisólidas y las líquidas. Dentro de las sólidas encontrábamos los polvos, cápsulas, comprimidos, tabletas y supositorios. Dentro de las semisólidas están las pomadas, cremas, y dentro de las líquidas están los jarabes, soluciones, suspensiones y los fármacos inyectables. De eso hablamos principalmente la clase anterior. ¿Cómo les fue en la evaluación? Bien. ¿Bien? A mí me fue bien, pero algunas preguntas las leí mal. Pero sí sabía el resultado bien. Ya, Eso. sí. Hay que hacer la prueba con tranquilidad, chiquillos. Darnos un tiempo para leer bien las preguntas, leerla 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario. ¿Ya? Muchas veces la respuesta está in situ. ¿Ya? Yo no hago las pruebas, pero muchas veces solamente error de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces hoy día vamos, ¿sí? No, le decía que así es. Gracias. Sí. Entonces hoy día vamos a hablar de cómo logra penetrar un fármaco en la célula. Ya, la célula en sí es la unidad estructural y funcional de todos nuestros órganos, ¿cierto? Una cierta cantidad de células forman un tejido y este tejido se transforma finalmente en un órgano, ¿ya? Pero todo está compuesto de células y estas células tienen una membrana con ciertos mecanismos que, en el cual todas las sustancias o los agentes externos van a pasar a través de ella, ¿ya? Es así como encontramos 2 tipos de mecanismos de transporte a través de la membrana de esta célula. Estos son el transporte pasivo y el transporte especializado. Ya el transporte pasivo tiene relación en el cual la célula no interfiere ya mayormente, sino que la célula entra, ¿cierto? Penetra esta barrera, que es la que se ve en este dibujo, ¿ya? Por difusión simple y filtración. Mientras que el transporte activo requiere de una molécula, ¿cierto? Que facilite el transporte, o sea que requiere como de un carrito transportador, ¿cierto? Que vaya a buscar este agente al líquido extracelular, ¿cierto? Y lo integra al interior de la célula. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Es importante saber que en ocasiones estos transportes también se pueden clasificar de otra forma, la cual sería transporte activo y transporte pasivo. El transporte pasivo está compuesto generalmente por difusión simple o difusión facilitada, mientras que el transporte activo se conforma por transporte activo primario y secundario. Ya en el transporte activo necesitamos de una molécula que se llama ATP, adenosín trifosfato. Ya, ese es como el significado del ATP. Y esta molécula se encarga, es como un vehículo de transporte. Va a buscar el agente, ¿cierto? Y lo ayuda a penetrar la célula, esta barrera. ¿Ya? Eh, en este tipo de transporte usamos la molécula de ATP. ¿Ya? En cambio, en la difusión simple o transporte pasivo, como la difusión facilitada, no utilizan esta molécula.
y van a favor de un gradiente de concentración. O sea, si acá hay una mayor cantidad de moléculas y adentro hay poca, por diferencia de presión, la molécula del lugar donde hay más va a ir hacia un lugar donde hay menos y va a traspasar esta barrera. Y esa es la difusión simple. O sea, de donde hay más va a ir al lugar donde hay menos, como se ve estos dibujitos. Profesora, ¿Sí? entonces el transporte especializado, ahí quede como cuenta solamente por transporte activo, difusión facilitada y la pinocitosis, ¿cierto? Sí, Ya, esos tres, ya. sí. ¿Ya? Pero lo que tenemos que entender principalmente es a la diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo. No se complique mucho la clasificación de los tipos de transporte. Lo que tenemos que entender es que en el transporte pasivo existe una difusión simple, que van a viajar moléculas de un lugar donde hay menos concentración, van a viajar moléculas de un lugar donde hay más concentración hacia un lugar donde hay menos, ¿ya? Como se ve en el primer dibujo. Y en el transporte activo siempre vamos a necesitar ayuda de una molécula extra, como un carrito transportador, que en este caso va a ser la molécula de ATP. Esa molécula va a ser la que se va a encargar de acarrear las sustancias que están alrededor de la célula y va a hacer que penetren dentro de ella, ¿ya? Porque es en la célula donde va a actuar el medicamento. La clasificación de transporte especializado se realiza de esta forma, pues se utiliza en el transporte de proteínas y la pinocitosis es la utilización de vesículas para transportar fármacos de gran tamaño a partir de la membrana celular. La pinocitosis es este dibujito. Acá no utiliza una molécula, sino que la célula tiene como unas pequeñas vesículas o invaginaciones que van a atrapar estas sustancias que están en el fluido extracelular y las van a introducir directamente a la célula. ¿Ya? Esa es la pinocitosis. Y se utiliza, la célula la va a usar cuando existan moléculas del fármaco de gran tamaño. ¿Ya? Porque la difusión pasiva, en el transporte pasivo solamente van a entrar moléculas de pequeño tamaño, ¿ya? Pero hay fármacos eh, que tienen proteínas, ¿cierto? Son moléculas mucho más grandes y necesitan otro tipo de transporte, otra forma de ingresar a la célula. Y ahí encontramos la pinocitosis y el transporte a través de la molécula de ATP. ¿Se entiende? No, profesora, estoy enredada. ¿Qué no entendí? Es que Yo tampoco entendí nada, profesora. Usted me pregunta qué no entendió, nada. Es que esto tiene que ver con ciencias básicas, ya, o sea, me refiero a de que, a ver, yo quiero lo que entiendan principalmente cómo pasa el medicamento a la célula. Y principalmente hay un transporte pasivo y un transporte activo. En el transporte pasivo, ¿cierto? Va a ser solamente por difusión y para moléculas pequeñas del medicamento. Y en el transporte activo se van a transportar moléculas más grandes y ahí vamos a encontrar dos formas: la pinocitosis y el ingreso de moléculas a la célula a través de la molécula de ATP. Profesora, buenas tardes, Isabel Araya. ¿Me puede repetir el transporte activo? Porque resulta que yo no podía entrar a la clase porque no me dejaba entrar, me rechazaba. Entonces, ahí yo te quiero, al final no entendí, quedé todo atrás, pues. Entonces, me gustaría que me repitiera usted para tomar apuntes, por favor.
Eso del por transporte activo. Transporte activo, Ya, sí, el ya, transporte activo dijo que era una molécula sí, el transporte activo se utiliza para introducir moléculas de gran tamaño de medicamento, molécula. ¿Mm? ya, y ahí es a través de el uso de la molécula de ATP que va a actuar como un carrito que va a introducir el medicamento a la célula, y el otro método es a través de la pinocitosis. ¿Qué es la pinicitosis? ¿Te podría decir? Disculpe que le pregunto. Lo expliqué en este dibujo, ya, No lo alcancé, son, no lo alcancé a ver. Y ah, como ¿se escucha? sé que una se escucha ahora, es que yo no lo alcancé a ver, po. Profesora, ¿Sí? pero ¿cuántos tipos de transporte existen? ¿Son 3 tipos de transporte o son 2? Son dos, Son ya, dos. son dos Y tipos de transporte. me confunde porque está el transporte pasivo, el transporte activo y está el transporte especializado. Es que el especializado está relacionado con el transporte activo. Ya, Ya. básicamente traten de entender estos dos tipos de transporte solamente. Profesora, Ya, el disculpe, pasivo pero y el activo. ya lo vi le saqué una captura. Ya lo entendí por el dibujito que se explicó. De la pinocitosis. Sí, sí. Sí. Ya, esta es la membrana de la célula. De ahí tiene unas pequeñas invaginaciones. Entonces, estas invaginaciones salen al exterior, atrapan estas moléculas del medicamento y las introducen automáticamente a la célula. En Ya. eso consiste. Cuando hablamos de transporte pasivo, hablamos de filtración de un lugar de mayor concentración a un lugar de menos concentración. Esto mismo ocurre, por ejemplo, en el riñón, que es como un colador. También se utiliza este tipo de transporte. Ya el pasivo no requiere de una ayuda externa para introducir una molécula. El pasivo solamente va a un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración y pasa automáticamente, pero solamente moléculas pequeñas, ¿ya? Para las moléculas más grandes necesita ayuda. Profesora, Ma- en el transporte pasivo, disculpe, que le pregunte, en el transporte pasivo no necesita filtrarlo, tiene las moléculas grandes, como usted dice, que va de molécula mayor a una menor, no, y Sí, cuando tiene una concentración mayor de molécula, como no va pero hacia para que las solamente de moléculas pequeñas en la difusión. En el ya, transporte activo, cuando las moléculas son más grandes, ahí se utiliza el ATP. ya, no tiene que filtrar ni volverlo polvo, si una molécula grande, a eso es lo que voy yo. No, solamente pasa el ATP, sirve como un carrito que transporta Ah, esta molécula y la pasa a la célula. ya, ok, gracias. Profesora, disculpe, yo voy con usted aquí en la guía y dice que pasa debido a un gradiente de presión hidrostática. ¿Qué significa eso, profesora, en palabras simples? Lo que le estaba explicando, que pasa de un lugar de mayor concentración, como se ve en este dibujo que tiene puntitos azules o celeste en realidad, y que pasa a un lugar de menor concentración. Ya siempre va a intentar haber un equilibrio entre la parte extracelular y la parte intracelular. Lo que está fuera de la célula, lo que está fuera de la membrana es extracelular. Lo que está dentro de la membrana es intracelular.
Gracias, profesor. ¿De qué Profesora, entonces forma la filtración corresponde aquí al transporte pasivo o al activo? transporte activo? Es que hace la comparación con el riñón. Ya, el riñón es como un colador, solamente que el riñón deberían pasar células de pequeño tamaño, ¿cierto? Y mediano. No deberían pasar células de mayor tamaño, como por ejemplo las proteínas, ¿ya? O la glucosa. Ya generalmente uno no espera encontrar eso en un examen de orina, por ejemplo. ¿De qué forma afecta el tipo de transporte? ¿Ya? Esto va a afectar la absorción del medicamento, obviamente, ¿ya? Pero no solamente va a depender del tipo de transporte, sino va a depender del tipo de fármaco, de la solubilidad del fármaco, la presentación del fármaco y la concentración, o sea, la cantidad. ¿Qué fármacos, qué tipo de fármacos van a ingresar más fácilmente a la célula? Los líquidos, Los líquidos, ¿cierto? ¿Ya? Los líquidos van a ingresar de forma más fácil a la célula, ¿ya? ¿Por qué? Porque son moléculas más pequeñas y el medicamento en sí es más soluble. Tienen que pensar que la célula tiene mucha agua, el 90% es líquido. Entonces, líquido y líquido se atraen. Entonces, los medicamentos que son líquidos les va a ser más fácil ingresar a la célula que los medicamentos que vienen en presentación sólida, ¿cierto? Hidrosoluble, el hidrosoluble, señorita. Son liposolubles, Sí, pero después dice el fármaco hidrosoluble. que es soluble en agua, a eso se refiere. Y la célula está 90% compuesta de agua. Ya. Por ejemplo, un medicamento que se tenga que disolver en agua para poder ingresar al cuerpo. Si hay medicamentos, que haya medicamentos que se disuelven en algo líquido para que puedan entrar al cuerpo, al organismo. No se escucha bien. ¿Puede escribir la pregunta en el chat? Porque se escucha mal. No, ¿ahora se escucha? Cápsula. ¿Ahora se escucha? Sí, más o menos, Ya. pero se Lo que, escucha. que me voy muy lejos. Lo que pasa, mi duda es la siguiente. Hay medicamentos, que yo recuerde, hay medicamentos que se disuelven en líquido. Ujú. ¿Eso está dentro de esa categoría? No, que se disuelva el líquido, un polvo, no significa que sea 100% hidrosoluble. Cuando hablamos de hidrosoluble nos referimos a qué tan compatible es el medicamento con el líquido intracelular de la célula. Ya. Porque a las personas de la tercera edad le dan unos polvos, que es el silicato, que son ¿Mm? para disolverlo en el líquido para que la paciente lo absorba, se lo tome. Claro, es Entonces eso para no que... pasa a la categoría. No, no, porque sigue siendo polvo y las moléculas son mucho más grandes. Eso es para facilitar la entrada del medicamento. Porque al fin y al cabo es polvo igual. Claro, Ah. Los jarabes sí. los jarabes sí, también. Jarabes gota. Esas cosas Los también. J, Las cosas. eso sí Como el pasan igual. Viadil. Eso también, sí, penetran fácilmente la barrera de la célula. Se supone que a los Sí, recién nacidos de repente les dan gotitas para que le ingresen al cuerpo, sí, a sí, veces. eso Eso sí entrarían igual en esa categoría.
¿ya? Ya. Pero recuerden que todo lo que ingresa por la vía oral, la biodisponibilidad es mucho menor, ¿ya? Porque sufre el efecto de primer paso, independiente de la presentación. Ah, ya. ¿Ya? Cuando hablamos de la solubilidad del fármaco, esta se refiere a qué tan soluble será este fármaco y qué tan fácil logrará pasar a partir de la membrana, de lo que estaba explicando anteriormente. En este punto tenemos dos tipos de fármacos a partir de sus formas, que son ácidos y bases débiles o fuertes, que serían fármacos liposolubles y fármacos hidrosolubles. Ya los liposolubles, ¿con qué se relaciona la palabra lipo? El término lipo. Extraer. No. ¿A qué se refiere que sea liposoluble? ¿Que es soluble en qué? En Como agua, en grasita, en aceite, algo así. En Es más grasa. pesado. Sí. Exacto. Hay fármacos que son liposolubles, ¿ya? Recuerden que esta membrana también tiene células lipídicas, que es como grasita, ¿cierto? Y los medicamentos van a ser más afines cuando están presentes estas células lipídicas. ¿Ya? Entonces eso igual va a facilitar la entrada del fármaco. En cambio hay otros fármacos que son hidrosolubles, ¿cierto? Que son tienen más afinidad con el líquido intracelular de la célula, propiamente tal. Los Profesora, liposolubles, disculpe, entonces como en resumen, la liposoluble tiene más afinidad con la grasita y las otras, ¿cómo se llaman? Las hidrosolubles tienen más afinidad con el agua. sí, ¿Así podría ser simplemente? Ah, en ya. palabras bien simples, sí. Los liposolubles, como su nombre lo dice, son solubles en lípidos o grasita, ¿ya? Y estos elementos están presentes en la membrana celular. Los fármacos liposolubles son los que pueden pasar más fácilmente a partir de esta membrana celular. En cambio, los hidrosolubles son aquellos a los que les cuesta pasar por esta membrana. También estos fármacos se dividen en dos grandes grupos, los cuales son hidrosolubles de alto peso molecular y los hidrosolubles de bajo peso molecular. Los de bajo peso molecular son aquellos que también pueden pasar con facilidad a partir de la membrana celular, debido a su bajo peso, ya que son células más pequeñas o moléculas más pequeñas. Dado lo Profesora, anterior, disculpe, una pregunta del examen salió acerca de eso y ahorita es que lo estamos viendo. del examen. Sí, en el examen que terminamos salió una sola preguntita acerca de una comparación de los hidrosolubles. Hidrosoluble. Ya, chicos, yo no hago los exámenes, por si acaso. Ya, tal vez no sé si me pudiesen enviar después la pregunta, porque yo no, la propia Yesenia es la que hace los exámenes, no los hago yo. la respuesta era, es más fácil de eliminar. ¿Eso es? La respuesta es, ¿Que es más fácil de eliminar? ya, claro, las de bajo peso molecular siempre van a ser más fácil de eliminar, ya, porque son moléculas más pequeñas. Dado lo anterior, podemos determinar la importancia de la solubilidad a la hora de realizar la absorción farmacológica. El siguiente factor que influye es la formulación. Cuando hablamos acerca de la formulación, nos referimos a la forma farmacéutica, la que puede ser sólida, semisólida o incluso líquida. Si tenemos un fármaco que es sólido,
que en este caso puede ser una tableta, una cápsula o un comprimido, la absorción va a costar mucho más porque tiene que haber una disolución del fármaco y posteriormente recién se va a realizar la absorción. Por lo tanto, es un poco más compleja. En cambio, en un fármaco que es líquido, ¿cierto? Como los inyectables o los jarabes, esa disolución será mucho más sencilla y por lo tanto, la absorción del fármaco será más simple y mucho más eficaz. ¿Ya? En resumen, siempre la absorción va a ser más rápida con los medicamentos que tienen una presentación líquida, ¿cierto? Y más lenta en aquellos que tienen una presentación sólida o semisólida. El siguiente factor que puede modificar la absorción es la concentración farmacológica. Y aquí hablamos de los tipos de fármacos que pueden ser ácidos y bases débiles o ácidos y bases fuertes. Los ácidos y bases débiles son aquellos que se disocian parcialmente en una solución acuosa. Esto quiere decir que solamente una parte se va a disolver en una solución acuosa. Y el resto del medicamento, tal vez lo más probable es que se pierda. En cambio, los ácidos y bases fuertes van a ser aquellos fármacos que se van a disociar en su totalidad en una solución acuosa. ¿Ya? Estos tipos de ácidos son los que se absorben con mayor rapidez. Por ejemplo, no sé, hay medicamentos que son muy ácidos, ¿cierto? Y para estos se van a disociar y se van a absorber muy rápido, ¿ya? En cambio, los que son débiles o bases débiles, esos tal vez, como les decía anteriormente, les va a costar mucho disociarse o disolverse y tal vez una parte del medicamento se va a perder, ¿ya? Estos no son los únicos factores que pueden llegar a modificar la absorción, pues también puede verse alterado debido al pH, debido a los jugos gástricos. ¿Cómo es el pH de los jugos gástricos? Es una base ¿Ácido, débil, profesora? es ácido, es muy ácido. Tan ácido que puede llegar a perforar algo metálico, ¿ya? Es muy ácido. Entonces, por ejemplo, cuando ingresa un medicamento, los jugos gástricos van a interactuar con ese medicamento, van a ayudar en la degradación del fármaco, ¿ya? Eso muchas veces produce que los medicamentos produzcan alteraciones estomacales, ¿ya? Y por eso a veces tenemos que utilizar un protector gástrico, ¿ya? Sobre todo para los fármacos. Sobre todo para los fármacos. Claro, Sí, hay como quetiapina, olanzapina, citalopram, esos una tipos infinidad de fármacos, ¿cierto? Siempre van a necesitar un protector gástrico como un esomeprazol, ¿cierto? Un omeprazol. Hay antibióticos como la claritromicina que alteran mucho la mucosa gástrica porque se estimula mucho la producción de jugo gástrico, ¿ya? Y por eso produce ese dolor de estómago, ¿cierto? El reflujo, esa pirosis, esa sensación de acidez. No todos, pero algunos de ellos, ¿ya? También es importante cuando se consumen este tipo de fármacos, aparte de consumir un medicamento protector de la mucosa gástrica, consumir alimentos que ayuden a proteger esta mucosa gástrica,
como estos chamitos que tienen probióticos también probióticos. ayudan, sí, ayudan a proteger de forma natural la mucosa gástrica. Si es que no, Profesora, una ¿sí? consulta. Las personas que toman ese tipo de medicamentos no tienen que comer algo o aparte de los chamitos, si no les gustan los chamitos, por decirlo así. Y tienen que comer algo antes de consumir esos medicamentos o lo pueden consumir así con el estómago vacío. La idea es que si usa un protector gástrico, por ejemplo, usa esomeprazol. El esomeprazol tiene que ir antes de la administración del En fármaco que ayunas. produce esos malestares, claro, en ayunas. ¿Ya? ¿Y el Nexium nos sirve como protector? ¿El Nexium? Sí, el Nexium sirve, pero es mucho más caro. Es un súper, más que protector, inhibidor de la bomba de protones del estómago. Entonces, Como, es muy bueno, pero también no es de fácil acceso, porque es caro. como un elite, es Sí, como un elite de medicamentos. claro. Ah, ya. Es muy bueno, pero es carísimo y por eso siempre se indica el esomeprazol, ¿cierto? O el El omeprazol. exoprazol, el lansoprazol, El lansoprazol también se utiliza bastante. sí. Ah, ya. Sí, porque yo lo digo porque mi hijo toma ese tipo de medicamentos, como la quetiapina, el escitalopram, y yo creo que pasa por acidez por lo mismo. Bueno, que a él no le dieron Sí, eso, omeprazol y esas cosas. no Yo toma creo que nada de donde pasa, eso. no le dieron esas cosas, Mm. porque él tiene una patología de esquizofrenia. Entonces, pero consume algún tipo de probiótico. Yogur, Yogur. sí, Ya. pero no come no le dieron el lansoprazol, ni el omeprazol, ni el exoprazol, nada de eso. O sea, el psiquiatra, uno le pregunta, dice que no, porque ¿Y si por qué él, no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no? no, porque dice que está gordo y otra cosa que así le puede tener él si él come todo el día. Que la acidez que le provoca no son los medicamentos, sino que es porque debido a tanto que come, porque un paciente así que come y come, Sí, porque eso son es verdad. gorditos. Sí, es que, claro, Entonces, esos medicamentos estimulan el apetito. claro, po, pueden cambiar, como le digo, pueden calmarlos en su estado que está, pero vive con hambre todo el día. Sí, Era salta al refrigerador. y eso Entonces, pasa. se le dice uno al psiquiatra y él dice no, porque él consume muchas cosas, consume dulces, consume esto y esto. Y eso con todo el reguartijo que hace durante el día le produce esa acidez. Mm. Pero cuando vaya a verlo el jueves, le voy a decir que no, le voy a mostrar la clase. Pero pídale usted una receta, pues, porque ¿cuánto No, tiempo si lleva consumiendo esos medicamentos? después de la hospitalización llevará ya unos 6 años. Lleva harto tiempo. Entonces, a Sí, la porque larga yo igual va a tomo, a mí necesitar. me va a necesitar eso que el lansoprazol y esas cosas, porque a mí me dan el lansoprazol y yo consumo citalopram. Ya. Entonces, yo- pero le voy a decir cuando lo vea el jueves, cuando vaya el jueves. Le voy a poner la clase ahí, a ver qué es lo que me va a decir. Claro. Me va a decir, Ya. usted y su Pero esposa. profesora, no en todos los casos es necesario tomar, en este caso que ella dice que el hijo es esquizofrénico, que necesita tomar eso. No en todos los casos sucede lo mismo, porque yo también soy esquizofrénica y estoy de los 16 años que tomo quetiapina, lorazepam, clonazepam y un Claro, montón es de que, medicamentos más, y a mí no me produce eso, pues. claro, recuerden de que todos los organismos reaccionan de distintas formas a los No son medicamentos. Todos no diferentes. somos Y iguales. sí, y las patologías son diferentes. Bueno, son la misma Claro. patología, las mismas
Y la mezcla de medicamentos Los síntomas son también, diferentes. la presentación, las concentraciones son distintas. Entonces todos nos Sí, pero todo es diferente. Los pacientes todos, todos tienen las mismas reacciones. Tomás consume en la mañana quitapina, a la hora de almuerzo, a las 3 de la tarde, en la ¿Ahora se noche. escucha? Mi hijo consume 3 veces quitapina po, durante el día. Consume ¿Se escucha o olanzapina en no? la mañana. Sí, sí, se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? Entonces, yo por eso digo que la compañera, son la misma patología, pero los diagnósticos son diferentes. Porque Tomás tomaba esos ¿Se medicamentos y escucha? reaccionaba Porque mal. se me desactivó en algún momento el micrófono. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Escucha usted? ¿Escucha usted? ¿Aló? Se ¿Logran escucha escuchar mal tu algo o no? micrófono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escucha? No. ¿Aló? No. Chicos, ¿se logra escuchar algo? Sí, Sí, ahora escucho. Sí, yo la sí, escucho. Ahora sí. Sí, Sí, profe, se escucha. sí se escucha. Sí se escucha, pero es por el micrófono de la compañera. Sí, el mío. Se cae. ¿Se escucha? sí. Sí, se Sí, escucha. Es que se se me escucha. desactivó el micrófono y me apareció como un mensaje acá y no podía activarlo. Ya, ahora sí. Otros factores que pueden modificar la absorción son la circulación, la superficie de absorción y el tamaño de la molécula. Ya, por ejemplo, en los casos de los pacientes cuando hay anemia, el transporte de sustancia igual va a ser ineficaz, ¿cierto? Lo otro que influye es la superficie de absorción. Ya hay órganos que son más fáciles para los medicamentos penetrar que para otros, ¿cierto? Y obviamente va a influir el tamaño de la molécula del medicamento. En el caso de la circulación es bastante sencillo de explicar. Entre mayor sea la circulación o el flujo sanguíneo, mayor será la absorción y obviamente pasa lo contrario si el flujo es menor. ¿En qué situaciones podríamos encontrarnos con un flujo sanguíneo disminuido? ¿Cuándo le baja los... Ay, ¿cómo se llama esto? ¿En qué situaciones de emergencia hay una circulación disminuida o el flujo sanguíneo se ve disminuido? ¿En el infarto cardíaco? ¿Cómo? ¿Los infartos cardíacos? ¿Ya? ¿En qué otra situación? Profesora, ¿será La baja La arteria cuando tapada, hay un accidente por un trombo? ¿Vascular? ¿Un accidente vascular? Sí, también. Sí. ¿Qué otra la, situación? ¿Una la arteria, trombosis? Una trombosis. saturación, Cuando la arteria se tapa, ¿cierto? ¿La no, qué? la arteria, la baja saturación de la sangre. La baja saturación. La saturación se refiere al transporte de oxígeno. Sí. Ya, por ejemplo, cuando hay una hemorragia, ¿disminuye el flujo sanguíneo o no disminuye? Sí, sí, Ya, disminuye. ¿cierto? disminuye. Ahí hay otra situación en la cual si
no hay un adecuado flujo sanguíneo, por más medicamentos que coloquemos, en el paciente no va a tener ningún efecto, ¿ya? Entonces, eso está relacionado con la circulación. El área de superficie, cuanto mayor sea, mayor va a ser la absorción. Y cuanto menor sea el área de superficie de absorción, menor será obviamente la absorción. El área de superficie se refiere a donde será, en este caso, absorbido el fármaco. La mayor área de superficie es la mucosa intestinal. ¿Por qué la mucosa intestinal es la mayor área de absorción? ¿Por qué creen ustedes? ¿Dónde se produce la absorción de los medicamentos a nivel intestinal? ¿En qué ¿En el parte? En el duodeno? duodeno. En el duodeno, intestino delgado, ¿cierto? ¿Y cuánto mide aproximadamente el intestino delgado? 7 metros, ¿Ah? 7 metros aproximadamente. Claro, entre 6 a 8 metros, ¿cierto? Entonces el área de absorción va a ser grande, es extensa. Y otra parte en la cual el área de superficie es mayor es el epitelio alveolar pulmonar. De los pulmones, ¿cierto? Están los bronquios, los bronquiolos y finalmente están los alveoles, que son como unos saquitos y hay millones y millones en el pulmón, en el cual también es un área extensa de absorción para los medicamentos, por ejemplo, los inhaladores, ¿ya? Finalmente, el último factor que puede llegar a modificar la absorción es el tamaño de la molécula. Entre más pequeña sea la molécula, mayor será la absorción y entre más grande sea la molécula, obviamente va a ser menor. Esto es un poco más de lógica, pues obviamente no puede pasar una molécula grande con mayor facilidad que una pequeña. Considerando lo anterior, es como cumplimos el segundo paso de la farmacocinética, que es la absorción. ¿Cuál era el primer paso de la farmacocinética? Porque aquí estábamos hablando del segundo. Liberación. La liberación, exacto. ¿Ya? Entonces, va a influir mucho el tamaño de la molécula del medicamento. Los más grandes, ¿cierto? Los que tal vez los jugos gástricos no van a poder interactuar con ellos y van a pasar al intestino delgado, lo más probable es que no se puedan absorber por ser muy grandes. Solamente las moléculas más pequeñas van a poder ser absorbidas en la mucosa gastrointestinal. ¿Alguna duda relacionada con esto? Profesora, ese monito que sale ahí de los tipos de transporte, Ujú. ¿es lo mismo de que el transporte pasivo y el transporte activo? Sí, es lo mismo. Ya, es que el activo, hay que entender básicamente el pasivo y el activo. Ya, es que acá solamente lo clasifica de forma distinta. Lo clasifica entre pasivo y especializado. Y el especializado lo subclasifica en 3 categorías: el transporte activo, la difusión y la endocitosis. Y la ¿Ya? difusión no es del transporte pasivo. ¿Cómo? La difusión facilitada no es del transporte pasivo. No, es que difusión facilitada se refiere a cuando tú utilizas la molécula de ATP, porque facilitas la entrada del medicamento. Ah, es que como dice que el transporte pasivo está compuesto por difusión simple y difusión facilitada, Mm, eso me tiene enredado. sí, en realidad es para confundirse, ¿ya? Eh, pero yo quiero que se queden con esta imagen solamente,
Ya el transporte pasivo, difusión simple. Y transporte activo, moléculas ATP y la pinocitosis. ¿Ya? Se Ya. presta para enredo. Ya, pero quédense más que nada con esta imagen, con la de acá, más que con esa subclasificación. Profesora, tengo una consulta, una duda. Cuando usted habla de epitelio alveolar pulmonar, yo siempre he tenido una duda de los pacientes que tenían COVID con una enfermedad de base y nos conectaban. ¿Ya? Cuando estaban conectados, el pulmón, ¿cómo quedaba? ¿Cierto que quedaba con unas manchas negras en algunos Claro, eso es lo pacientes? que se ve en la radiografía, ¿sí? Ya, pero comparemos yo sé que en los niños cuando se conectaba el pulmón se va regenerando y las personas adultas cuesta para que se vaya regenerando con el tiempo. Claro, Ahí afecta el epitelio alveolar pulmonar. por supuesto que se ve afectado, por supuesto, Ese porque era se ve como, porque como que se cubre, entonces no hay, eh, no se facilita la entrada de los medicamentos. Es más, en ese caso, porque a mí me da la impresión de que los pacientes que tenían enfermedades de base, yo sé que me estoy yendo a otro lado, pero es que tenía esa duda, que los pacientes que tenían enfermedades de base y los colectaban, estoy hablando de personas de adultas, de ¿Mm? la tercera edad o mayor, que me da la impresión de que con el tiempo ellos no quedan todos bien con haber sido conectados. A eso es lo que voy. Es que muchos de ellos quedan con secuelas, ya sea adultos o jóvenes. Muchos quedan con Ah, secuelas posterior porque cuando, porque se ve porque cuando nos afectado o conectamos, alterado todo el epitelio de la mucosa alveolar. sí, porque siempre en los hospitales como que nos explican eso a las familias de los pacientes adultos, pues muchos de ellos fueron conectados y murieron Mm. con enfermedades de base. Esa era la duda Es que yo que, tenía. es que las enfermedades de base son factores que contribuyen a empeorarse, a agravarse, ¿ya? Por ejemplo, los fumadores obviamente van a tener más complicaciones porque su pulmón ya está afectado, no funciona al 100%. Tomes. Ya. Vamos a Gracias. tomarnos un pequeño receso de 15 minutos y volvemos con la segunda parte.
Oye, ¿cuánto mide el trabajo?
Ya, vamos a continuar con la clase. Estábamos hablando de la absorción y ahora vamos a comenzar a hablar de la distribución. La distribución es el tercer paso, ¿cierto?, de esta farmacocinética y se define como el proceso por el cual el fármaco pasa del espacio intravascular o vasos sanguíneos hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción. Entonces tenemos este fármaco en la circulación sanguínea, ¿cierto? Y este fármaco comienza a viajar por el torrente y dirigirse por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a los diferentes tejidos del organismo para que llegue y finalmente cumpla su función prevista. Ya, por eso es importante cómo es esta circulación sanguínea. La incógnita a desarrollar es cómo es que se logra esta distribución. Para entenderlo mejor, debemos pensar en un vaso sanguíneo, el que representa la circulación sanguínea. Y por fuera de este hay diferentes células que corresponden a su endotelio, es decir, la pared capilar que cubre este vaso sanguíneo. Agreguemos ahora al fármaco, que logró finalmente, ¿cierto?, luego de haberse liberado y absorbido, llegar, ¿cierto?, a la circulación sanguínea. Una vez que tenemos al fármaco en esta región, lo que ocurre es el primer proceso, que es la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas de la sangre. Los fármacos que lleguen a la circulación, en gran parte o en gran porcentaje, se logran unir a las diferentes proteínas que se encuentran dentro del plasma. Ya, la sangre está constituida por el plasma, por las células, los eritrocitos, ¿cierto? Y todo esto conforma este líquido viscoso. Pero el medicamento, ¿cierto?, tiene mayor afinidad con el plasma de la sangre. Los fármacos que lleguen a la circulación en gran parte o gran porcentaje se logran unir a las diferentes proteínas que se encuentran dentro del plasma. Esas proteínas son principalmente la albúmina, la alfa-1 glicoproteína, las lipoproteínas y la globulina de unión a esteroides. Cada una de estas proteínas es afín a diferentes tipos de fármacos y la que se encuentra en mayor cantidad en el torrente sanguíneo es la albúmina. Ahora vamos a ver qué tipo de fármacos son mucho más afines a estas proteínas. La albúmina es una proteína que está en el plasma, ¿cierto? Es una proteína de gran tamaño que facilita la entrada de los fármacos a la célula. La albúmina es bastante afín a los fármacos ácidos. La glicoproteína ácido es afín a los fármacos básicos. Las lipoproteínas también son afines a los fármacos básicos y finalmente una proteína muy especial se podría decir que es la globulina de unión a esteroides. Esta es afín al cortisol y a los esteroides, o sea, cada medicamento va a escoger es más afín
a una proteína que a otra. ¿Se entiende, cierto? Profe, una pregunta. ¿Mm? Cuando usted dice fármacos ácidos, ¿cuáles son? Los fármacos ácidos son los que son más hidrosolubles, ya que son más afines con el agua. Por ¿Ya? ejemplo, como la vitamina C. Puede ser el No. caso. Sí, sí puede ser el caso. Y cuando hablamos de la vitamina K, La vitamina K, eh, no necesariamente. ya. Es como más básica. Listo. Profesora, ¿y los fármacos básicos? Los que no son tan eh, afín como los medicamentos hidrosolubles. Ya los básicos, recuerden que van a ser más afines con los lípidos. Ya, entonces recuerden, como conversamos anteriormente, que estos medicamentos va a ser más complicado que ingresen a la circulación sanguínea, porque sus moléculas son mucho más grandes. Así es como cumplimos el primer paso, que es la unión de los fármacos a las diferentes proteínas que se encuentran dentro del plasma. Algo muy importante que se debe entender es que cuando un fármaco se encuentra unido a una proteína, es un fármaco inactivo. Cuando está unido a la proteína, no cumple ninguna función terapéutica. Ya eso quiere decir que no tiene ningún efecto. Cuando el fármaco es liberado por la proteína, cuando el fármaco es libre, estamos hablando que el fármaco se encuentra totalmente activo. Una pregunta que puede surgir en este punto es, si el fármaco está unido a alguna, ¿significa que éste no cumple ningún tipo de función dentro del organismo? Y la respuesta es sí. Estos fármacos que están unidos a proteína se encuentran de forma inactiva. Y eso depende del porcentaje de unión a proteínas plasmáticas que tenga el fármaco en específico. Por ejemplo, hablemos de los antibióticos. Uno de ellos, que es muy común su uso, es la penicilina, que tiene un 60% de unión a proteínas plasmáticas. ¿A qué se refiere esto? A que el 60% de ese fármaco, de esa penicilina, se va a unir a proteínas y solamente el 40% que queda libre llegará a cumplir su acción. ¿Ya se entiende eso? De que cuando es atrapado por la proteína, el fármaco es inactivo y cada fármaco tiene un porcentaje distinto de unión a proteína. Ya por eso se habla en este caso de la penicilina, que el 60% se va a unir a la proteína y el 40% solamente va a llegar a cumplir su acción. Entonces, por eso generalmente a veces necesitamos repetir las dosis de los fármacos para que lleguen a cumplir su acción específica. ¿Ya? O si no, se administrarían solamente una vez. Pero no, hay fármacos o antibióticos que los tenemos que administrar cada 12 horas, otros cada 6, otros cada 8 y así sucesivamente. ¿Ya? Para alcanzar la concentración necesaria y que ejerza un efecto en el organismo. No solamente podemos tener este caso. Otro ejemplo lo podemos ver en el ibuprofeno.
¿Para qué usamos el ibuprofeno? ¿Qué es el ibuprofeno? ¿Es antiinflamatorio? ¿Ya? ¿Qué más? También se usa para el Analgésico. dolor, profe. ¿Analgésico? ¿Qué más? Antipirético, ¿no? Antipirético. Tiene esas tres propiedades el ibuprofeno. El ibuprofeno, que en este caso tiene un 90% de unión a proteínas plasmáticas, quiere decir que solamente el 10% de este fármaco llegará a cumplir su función dentro del organismo. Y eso es un porcentaje muy bajo, pero ese simple porcentaje es capaz de generar un cambio dentro del organismo. O sea, la mayor parte de estos fármacos se une a proteína. Entonces, el porcentaje disponible para tener una acción y cumplir una función es solamente un 10%, pero es tan potente que solamente nos basta tener ese 10% para llegar a cumplir su función. Así es como cumplimos el primer paso de la distribución, que es la unión de los fármacos a las proteínas. A continuación, lo que sucede es que este fármaco que queda libre, que como dijimos son los que nos servirán en definitiva, comenzarán a viajar traspasando la pared de los capilares a partir de las fenestraciones del endotelio capilar, que son los espacios entre el endotelio, y pasarán a partir del sistema de difusión y filtración. Ya, a ver, pensando en la red venosa, tenemos la arteria, que son como las cañerías más grandes, luego vienen las arterias, que son de calibre mediano, y finalmente están los capilares, que son vasos sanguíneos mucho más pequeñitos, ¿ya? Y esos, a través de sus paredes, ¿cierto? Y del sistema de difusión y filtración, va a pasar el fármaco, ¿ya? Eh, Profesora, disculpe, es que dijo usted arterias, venas y vasos capilares, ¿verdad? sí, 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 es que se equivocó. Dijo 2 veces arteria, entonces, para que no se confunda. las arterias, venas y los capilares, ¿ya? La arteria es como es la cañería de nuestro cuerpo, de gran tamaño, de gran calibre. Después vienen las venitas y los vasos capilares, que son vasos sanguíneos de menor diámetro, son los más pequeñitos. Así es como el fármaco comienza a viajar desde el torrente sanguíneo para dirigirse a los diferentes tejidos, como el corazón, los pulmones, el hígado, el cerebro, el estómago e incluso los riñones. A este proceso se le denomina como segundo paso de distribución de las drogas a los diferentes órganos del cuerpo. Ya entonces el primer paso sería cuando el medicamento se une a la proteína y nos deja un resto libre. Ese resto libre viaja por los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y desde los vasos sanguíneos llega a los distintos órganos del cuerpo. Y eso es efecto de ese es nuestro segundo paso de la distribución. Este es el proceso regular que ocurre con los fármacos. El primer proceso, ¿cuál era? La unión del medicamento a las proteínas. Ya. Y el segundo sería la distribución de las drogas a los diferentes órganos. A través de la circulación.
Este es el proceso regular que ocurre con los fármacos, pero hay otro tipo de membrana o barrera que cumple o rige cierto tipo de tejido dentro del organismo, que es el sistema nervioso central y el líquido cefalorraquídeo. Estos tipos de tejidos poseen una barrera diferente a la que rige a tejidos como el corazón, el hígado y el estómago. La barrera que rige al sistema nervioso central y al líquido cefalorraquídeo es la barrera hematoencefálica. Ya, esta es una barrera mucho más selectiva. Es una barrera a la cual los fármacos les cuesta mucho más penetrar. ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué esta barrera tiene que tener esa estructura tan rígida y no ser tan permeable como otras barreras de otros tejidos? ¿Será porque está cubriendo el cerebro? ¿Ya? ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica eso? Profe, está muy difícil, díganos. Pero piensen un poquito, pues, chiquillos, ¿qué funciones tiene el cerebro? El Bueno, cerebro saber, manda gran todo el parte del cuerpo. sistema nervioso central y todo lo que hace, lo que nos da el movimiento. Entonces tiene que ser una barrera más exigente, ¿cierto? No puede dejar pasar cualquier cosa. Ya, si en el cerebro manda todos los órganos del cuerpo, manda todas las funciones, entonces su barrera tiene que ser mucho más exigente, más rígida, que no sea tan fácil de penetrar. En este tipo de barrera, las moléculas muy ionizadas no pueden penetrar el cerebro, a diferencia de las moléculas no ionizadas, ya que sí pueden penetrar en el cerebro. ¿Ya? En definitiva, por la barrera hematoencefálica no pueden pasar moléculas grandes. En simples palabras, es eso. ¿Ya? Moléculas grandes. Es una barrera muy selectiva. Pero esta no es la única desventaja, sino que también en este caso, las fenestraciones del endotelio capilar son bastante más estrechas. Ya se refiere al endotelio que está en el tejido nervioso. Por lo tanto, cuando los fármacos logran llegar ahí y un fármaco quiere penetrar y viajar al cerebro o al líquido cefalorraquídeo, lo que sucede es que este fármaco no puede hacerlo con gran facilidad. Si es una molécula grande, porque las fenestraciones son mucho más pequeñas. ¿Ya? Entonces, Profesora, una duda, disculpe. Yo sé que hay muchos compañeros aquí que entienden estas palabras, pero para mí es como que usted me estuviera hablando en chino si me dice fenestraciones. ¿Qué significa fenestraciones eso? son como orificio. ¿Ya? Es como que usted Difícil. Ya, tiene un tubito y a ese ya, tubito usted le hace orificio. Esas son las ya. fenestraciones. Eh, Súper simple. Gracias. Ya, me perdí. ¿De qué estaba hablando? Ya. Entonces estábamos hablando de que esta barrera tiene vasos sanguíneos, ¿cierto? Sus capilares tiene fenestraciones mucho más pequeñas a diferencia de otra barrera, por ejemplo, del corazón. ¿Ya? Es mucho más selectiva, lo que significa que van a entrar moléculas pequeñas, no moléculas grandes. Esta barrera hematoencefálica es especial porque solamente permite la penetración de moléculas no ionizadas o que sean muy, muy pequeñas, capaces de pasar esta barrera. ¿Ya? Entonces,
es como, bueno, el cerebro siempre se va a intentar proteger de alguna forma. Y esta es una de esas maneras. Ahora, cuando eso por un lado es bueno, pero también es una desventaja, porque el cerebro a veces impide de alguna forma que los medicamentos actúen y cumplan su función. Pero el cerebro lo hace inconscientemente porque él siempre se va a estar tratando de defender, ¿ya? Profesora, una consulta. ¿Y cuando el medicamento debe ir dirigido al cerebro? Cuando es un problema ya netamente cerebral. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo permite? ¿Cómo se logra eso de que deje pasar el medicamento? Tienen que ser moléculas muy pequeñas para que lo deje entrar. Es la única forma, ¿ya? Y que es que él es muy selectivo, entonces no va a dejar penetrar cualquier cosa, porque no deja ¿Cómo? que interactúen sus funciones, de la función que él tiene que cumplir. Entonces siempre se va a estar defendiendo, ¿ya? Eh, por eso los medicamentos eh, que actúan en el cerebro son muy pocos, ¿ya? Profe, Son por lo muy menos cuando especiales. se trata del oxigenantes para el cerebro como el ginkgo biloba, ¿qué pasa ahí? Que esas son sustancias naturales, ¿ya? Ah, ya. Ujú. Sí, y son moléculas mucho más pequeñas, pero en Ah, sí ya. no va a afectar netamente la función de la estructura cerebral. Ok. Eso es como un potenciador, es como ayuda al cerebro. Entonces él lo va a recibir, ¿ya? No lo va a rechazar. Un elemento que debemos desarrollar ahora, lo que sucede con los medicamentos unidos a proteínas, estos medicamentos pueden permanecer así desde 8 horas hasta incluso un año. ¿Se fijan la cantidad de tiempo? Desde 8 horas hasta un año pueden estar unidos a estas proteínas. Pero posteriormente estos fármacos y esas proteínas en el plasma se van liberando de a poco, ¿ya? Poco a poco. Lo que quiere decir que pueden actuar como depósitos o reservorios, pero también después, poco a poco, ir eliminando este fármaco, que obviamente tendrá su acción terapéutica, pero no será muy grande como inicial. O sea, por ejemplo, por eso existe como el analgésico. Cuando pensamos medicamentos analgésicos, pensamos primero en el más básico de todos, que es el paracetamol. Hay personas que tienen patologías que el paracetamol, ¿cierto? Lo toman un determinado tiempo, aumentan la dosis y después ya no tiene efecto. Entonces ahí tenemos que ir escalando en otro tipo de medicamentos, en medicamentos que sean mucho más potentes. Por eso, cuando yo uso mucho tiempo un medicamento, ya con el tiempo, como dice ahí, no tiene efecto. Ya su acción terapéutica no va a ser igual a la del principio. Ya pensamos en pacientes que tienen patologías crónicas, que sufren mucho dolor. Generalmente ellos empiezan con paracetamol y terminan, por ejemplo, con morfina, ¿ya? O combinan ciertos medicamentos para alcanzar el efecto terapéutico. También tenemos casos especiales, ya que existen diferentes fármacos que no solamente se unen a las proteínas del plasma, sino que también son afines a diferentes tejidos dentro del organismo. Tenemos 3 tipos de fármacos que son los metales pesados, digoxina y las tetraciclinas, que son las más comunes. Cuando nosotros hablamos de
metales pesados, estamos hablando, por ejemplo, del mercurio, ¿ya? El bismuto. Esos tipos de metales son bastante afines a estar presentes en el riñón. ¿Cómo ingresan estos metales a nuestro sistema? El consumo de alimentos o del agua. Principalmente, exacto, principalmente el consumo de alimentos, de agua, ¿cierto? De esa forma ingresan y están presentes, ¿cierto? Y muchos de ellos llegan hasta el riñón o al hígado. La dioxina es bastante frecuente que se deposite en el corazón, en el hígado y en el riñón. ¿Cuál es la función de la dioxina? ¿Qué hace la dioxina? ¿Alguien tiene algún familiar que consuma dioxina? Profe, no sé, no lo tengo muy claro, pero no sé si es un diurético. No me acuerdo. ¿Qué dicen los demás O sea, le compañeros? digo no me acuerdo porque yo hace muchos años trabajé en farmacia. ¿Ya? Entonces El, no sé. no, la dioxina no es un Para diurético. el corazón. Claro, se Ujú, utiliza Es para el para el corazón, corazón. Ujú. sí. para regular, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, ¿ya? Ujú. Ayuda a estimular al corazón, ¿cierto? A que funcione Sí. de forma adecuada, ¿ya? Pero la dioxina igual es como bastante tóxica, ¿ya? Y finalmente tenemos las tetraciclinas, que se depositan con frecuencia en los huesos y dientes, ¿ya? Disculpe, profe, dijo que la Ah, digoxina es para regular cosas. La para regular digoxina, disculpe, es para regular. la frecuencia cardíaca. Gracias. Entonces tenemos estos fármacos, ¿cierto? Que habitualmente no están. ¿Alguien levantó la mano? ¿María? María estaba levantando la mano. María, María Araya. María, sí, la escucho.
¿Se escucha? Sí, profesora, la estamos escuchando. Sí, profe, yo le escucho. Ya, es que me sale un mensaje acá que revisar mi audio. Ya. Entonces, estábamos hablando de estos medicamentos que habitualmente se depositan en algún lugar de nuestro cuerpo, ¿ya? De los más comunes tenemos los metales pesados, ¿cierto? Que se van a depositar en los riñones, se van a acumular ahí. La dioxina, que se va a acumular en el corazón, y las tetraciclinas, ¿ya? Se van a acumular en los huesos y dientes. Lo anterior sucede a partir de un proceso de transporte activo. De esta forma es como se realiza la redistribución o depósito de los fármacos, lo que en algunos casos puede o no ocurrir. Pero en estos tres tipos de medicamentos sí o sí se van a depositar en esos lugares que mencioné anteriormente. De esta forma se realiza la distribución y se completan los tres pasos que son: el primero, que es la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas. El segundo, la distribución de las drogas a los diferentes órganos, ¿cierto? A través del torrente sanguíneo. Y finalmente el tercero, que puede o no ocurrir, que es la redistribución o depósito de los fármacos en determinados órganos. También hay diferentes factores que pueden llegar a modificar la distribución del fármaco. Entre ellos tenemos el tamaño del órgano, el flujo sanguíneo del tejido, la unión a proteínas plasmáticas, la solubilidad del fármaco y finalmente el volumen de distribución. Ya, o sea, hay muchos factores que van a interferir o modificar la distribución de un fármaco, ¿ya? Tanto el tamaño del órgano a donde tiene que llegar a hacer su efecto el fármaco, el flujo sanguíneo, si este se ve interrumpido o se ve disminuido, ¿cierto? También va a interferir. La unión a proteínas plasmáticas, que en algunos casos puede ser de un 60%, como las penicilinas, otras en un 90%, como en el caso del ibuprofeno, y que solamente nos deje un cierto porcentaje mínimo que va a ejercer un efecto en el órgano. También está la solubilidad del fármaco y finalmente el volumen de distribución. Vamos a hablar de cada uno de estos factores, ¿ya? Para entender mejor. Comencemos hablando del primer factor, que es el tamaño del órgano. Esto es muy sencillo, ya que el tamaño del órgano es proporcional a la capacidad de distribución que tendrá el fármaco. Es decir, que entre más grande sea el órgano, mayor será la posibilidad de una distribución correcta. ¿Y dónde podemos encontrar órganos que sean grandes para ser distribuidos? Pues podemos mencionar principalmente la mucosa intestinal. ¿Qué parte específica del intestino? El duodeno. El duodeno, ¿cierto? O en el músculo esquelético. Los huesos también tienen irrigación, ya no es algo son sólidos, ¿cierto? Pero internamente también tienen vasos sanguíneos, ya. Los músculos también son órganos grandes que tienen mucha irrigación sanguínea. ¿Qué otro tipo de órganos? El corazón, profe. No, Sí, el corazón también, aunque es más pequeñito. más pequeñito. Sí.
Los Pero también pulmones, los pulmones. Ya recuerden que ahí están estos saquitos alveolares que tienen mucha irrigación sanguínea, muchos capilares. ¿Ya? Y Disculpe, los también riñones también. los riñones también, ¿sí? Pero los riñones tienen su tema aparte. Ya lo vamos a ver más adelante porque están muy relacionados con la excreción. Esa es su función principal, más que la Profe, ¿y el absorción. hígado no entra aquí? El hígado también es el principal, ¿ya? Pero si hablamos de tamaño de órgano, el que le gana todo es el intestino, ¿cierto? El intestino delgado. Ok. No estoy hablando. Ya. ¿Alguna duda? Porque hasta aquí es la clase de hoy día. Profesora, ¿a qué se refiere a que la distribución es el único proceso reversible? ¿Dónde aparece eso? En el monito, único proceso reversible, en el monito de distribución. Más atrás, ahí, en ese monito. En algunos casos es el único proceso reversible, ¿ya? Aquí va a depender mucho de la presentación del fármaco. Ya, por ejemplo, si yo administro un fármaco por vía oral, tal vez yo puedo revertir el efecto, tal vez, ¿ya? En cambio, si yo administro un medicamento directo al torrente sanguíneo, no va a haber un proceso reversible, Entonces ¿ya? va a depender de la vía de administración. De la vía de administración y de la presentación del fármaco, si ¿ya? es En algunos hidrosoluble casos. si es de la agüita o de la grasita. Eso. Hidrosoluble, claro, está relacionado si es soluble en agua y liposoluble si está Es. soluble en lípidos o grasita. Ya. Voy a pasar la asistencia para que estén atentos. Ya. Atención, voy a pasar asistencia. Digna Ahumada, Presente. María Araya, María Araya, María José Báez, Presente. Francisca Burgos, Presente. Vanessa Bustos, Presente. María Candia, Soledad Carpio,
Fernanda Carvajal. Grace Carvajal. Elisa Choque. Presente, profesora. Mauricio Contreras. Presente. Cecilia Cortés. Valesca Cortés. Presente. Erika Cortés. Presente, profe. Aide Cutipa. Yesenia del Toro. Presente, profe. Paula Durán. Marianela González. Karen González. Presente, profesora. Nadia González. Presente, profe. Aló, ¿Sí? ¿Quién me habló? yo, presente. ¿Quién yo? Nadia, Karen. Profe, no, yo la Nadia. Ah, ¿Se ya. escucha? Sí, se ¿Sí? escucha. Ah, ya, Karen porque no me también. apareciera que se escucha. Presente. Ya. Merlis Gutiérrez. Laura Herrera. Presente. Rosa Inaipil. Mical Clasen. Disculpe, acá estoy Rosa. Presente. ¿Quién me ¿Me habló? escucha? ¿Rosa? Yo, Rosa Inaí. Sí, Ya. acá. ¿Y Presente. Mical? Presente. Ya. Juana Lagos. Presente. Génesis Leiva. Presente. Dante López. Alexa Mancilla. Ana Meléndez. Ana Meléndez. Karina Molina. Presente. Thais Moreno. Carmen Muñoz. Presente, Carmen. profe. Alfredo Presente. Ortiz. Sí, Carmen. Alfredo Ortiz. Marcelo Oche. Jacqueline Prado. Sharon Quiroga. Ulises Ribota. Presente, profe. Alolimar Rincón. Nadia Trujillo. Presente, profe, Alolimar Rincón. Ya. Nadia Trujillo. Presente, profesor. Ya. Fernando Uribe. Presente, profe. Catherine Urra. Presente, profe. Jonathan Valdivia. Marcelo Vázquez. Lorena Vega. Presente. María Villarroel. Presente. ¿Alguien que no haya mencionado? Ya. Eso sería la clase de hoy. Nos vemos.
el día miércoles. ¿Ya? Profe, disculpe. Una consulta, profe. Yo tengo problemas siempre para entrar a la clase con el link que dio hoy día. ¿Ese puedo entrar el jueves igual? ¿O te lo cambia? Es el mismo link para todas las clases. Ya, Ya, profe. ese no cambia. Ese no cambia. Ya. Sí, Muy es el amable. Voy mismo a tratar link. porque me costó mucho entrar hoy día, pero entonces le estaba consultando. Sí, ese es el link fijo. Ya es para los Ya. lunes y los miércoles. Ya. Buenas noches, Entonces, profe. sí, buenas noches, que descansen, nos vemos el miércoles. Buenas noches, profesora. Gracias, Que buenas descansen. noches. Chao, gracias. Chao.